tiempo, el alma lo olvida todo, ¿ya? Eh, tiene ese fenómeno y por lo tanto no recuerda ya antes de encarnarse, no recuerda lo que ha vivido antes de encarnarse. Y lo que hace el filósofo es precisamente tratar de volver a recordar, ¿ya? Eso, y eso lo hace a través de las preguntas, ¿ya? Cuando quiere saber algo, está haciendo, está, eh, cuando va esa persona por la selva, ¿cierto? Y cortando las ramas, ¿cierto? En esas típicas películas cuando se van haciendo camino, van por la selva, por la sabana, por ahí, ¿ya? El mismo trabajo que hace el filósofo en este sentido, ¿ya? Entonces, así, ¿ya? Pone su camino, ¿cierto? Se encamina, ¿ya? A tratar de recuperar esas experiencias que tenía anteriormente. Y de ahí la idea, ¿ya? El mundo de lo ideal, ¿ya? Por eso hablamos del amor platónico, ¿ya? No hablamos del amor platónico como algo imposible, ¿ya? Sino que del amor platónico como el ideal, ¿cierto? Nosotros a veces lo asemejamos con lo que es la perfección, ¿ya? Tiene que ver con eso, ¿ya? Porque se supone que ahí se sustentan las ideas máximas. Ahora, ahí hay también una jerarquía de ideas. Hay ideas que se sustentan por sobre otras, ¿ya? Y hay una que la sustenta por sobre todo lo que existe, ¿ya? Nosotros en el mito de la caverna, ¿ya? En esa figura que ustedes veían, cuando yo les presenté la imagen esta, a ver si se acuerdan. A ver, a ver, a ver, a ver. Esa idea, ¿se acuerdan? Lo de la alegoría de la caverna. Ya, esto, ¿cierto? Hay que salir, ¿cierto? Hay que... y afuera, ¿cierto? Que se supone que esa es la realidad, no lo que está adentro, ¿ya? Y afuera es la realidad, nosotros lo podemos ver, ¿cierto? Lo podemos experimentar gracias a la existencia, ¿cierto? De este sol. No podríamos verlo porque necesitamos luz, ¿no? Entonces, gracias a esa luz, nosotros podemos ver todo lo demás existente, todo lo real que hay. Y en Platón, el sol pasaría a ser la idea del bien, ¿ya? Eh, por lo tanto, entonces podríamos de ahí entender por qué, por ejemplo, para la religión cristiana, ¿cierto? Para las religiones hinduistas, ¿ya? O budistas, existen ciertas divinidades. Bueno, en el budismo ahí tenemos que descartar porque la corriente o la idea de budismo no contiene deidades, ¿ya? En algunos sectores sí, pero tiene que ver con un sincretismo cultural, ¿cierto? Un sincretismo religioso de la idea del budismo con las religiones locales, ¿ya? De ahí. Y de hecho hay una cantidad de religiones distintas. Pero en fin, eh, esa deidad, ¿cierto? Como por ejemplo en el hinduismo que es Brahma, que lo habíamos dicho en una clase, que es Brahma, de ahí el nombre de la cerveza, si no se acuerdan, una cerveza que existió hace tiempo atrás, eh, era el que lo sustentaba todo y él es la parte de la realidad. En el cristianismo es Dios, ¿cierto? Y gracias a Dios está todo lo demás que existe. Eh, bueno, el cristianismo no es original, recuerden que el cristianismo también es una... Eh, nace de la religión judía, recuerden que Jesucristo es judío, ¿ya? Él fue un revolucionario, o sea, una nueva interpretación del judaísmo, y de ahí todos los que siguen a Cristo, si los que seguimos a Cristo, ahí nace el cristianismo, ¿ya? O sea, medida completamente diferente. Pero de aquí viene esto, ¿ya? De esta alegoría de la caverna, ¿ya? O sea, de estas ideas. El mundo de afuera, ¿cierto? Es el reino de los cielos, ¿ya? Y la caverna es el mundo que nosotros estamos viviendo actualmente, ¿ya? De ahí viene la idea de la Matrix, ¿cierto? La idea del Cruz, la idea del show de Truman. ¿No? No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Yo creo, Dale, Sergio. ¿sabes? Estaba acordando de los 33 que quedaban encerrados como 70 días, ¿te acuerdas? Sí. Porque ellos vivieron la realidad y después vieron otra, que fue peor, como el infierno. De hecho, es más.
Incluso ahí, hasta ahí también veíamos el fenómeno de que ellos tienen que salir con lentes, o sea, incluso hasta biológicamente ya eran distintos, porque no, sus cuerpos ya estaban acostumbrados a otra, como bien lo dice Sergio, a otro mundo. O sea, incluso hasta biológicamente, eso, materialmente, eso lo podíamos ver representado. Sí, muy bien, ahí también lo vemos. ¿Mm? Ahora eso también lo podemos utilizar, por ejemplo, con distintos aspectos en nuestra vida cotidiana. O sea, el manejo de la información, eh, lo que tiene que ver con los medios de comunicación, o sea, los noticiarios, los diarios, ¿cierto? Nosotros mismos, nuestras relaciones de padre-hijo, de pareja, ¿cierto? Y con las otras personas. ¿Sí? O sea, creemos que vivimos un mundo, ¿ya? Cuando en realidad hay otro. ¿Ya? En psicología se habla un poco de lo que es la teoría del iceberg. Nosotros vemos una parte del todo, el resto, lo que es casi la totalidad de la persona, ¿ya? Se encuentra oculto a nuestra vista. ¿Ya? Bueno, para algunas corrientes, ¿ya? Para algunas corrientes. Para otras, por ejemplo, un poquito contrarias, estos son como los tips, ¿cierto? Un poquito contraria es lo que hablan, por ejemplo, cuando los seres humanos ya tenemos comportamientos mecanizados. Entonces, hay gente que es capaz de observar solamente cómo actúa una persona en cierta situación, ¿sí? Y se dan cuenta que cuáles son sus intenciones, o por lo menos cuáles fueron sus intenciones, o sea, quién es el culpable. De ahí ciertas series también, ¿cierto? La de estas policíacas, porque estudian el comportamiento humano. Entonces, el cómo habla una persona, ¿ya? El cómo las ideas que expresa, ¿ya? Yo la puedo identificar y sería como un libro abierto, ¿ya? Que es contraria a esta otra, ¿cierto? Hay información que está oculta, esta otra información que si bien podría estar oculta, pero sabemos cuáles son las intenciones de cierta manera. O sea, hay de todo un poco. Profe, Sí. quería interrumpirlo. Dicen que el mundo o la sociedad es una pirámide, que nosotros estamos en una posición al medio de arriba, o sea, estamos como clasificados, por decirlo de alguna manera. Chuta, mira, sé que te estoy escuchando un poquito entrecortado, no sé si podrías repetirlo, por favor. Dicen que nosotros es como una pirámide, la sociedad de nosotros, no Ah, sé si me entiendes. sí, 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 sí. ¿Mm? Estamos Sí, por abajo, otros supuesto. en medio, y los que están arriba, obviamente son en este caso, los ricos por una manera. Sí, pues, sí, sí, no, sí, sí, así es, pues, así es. Y si hay gente que piensa que es distinta, no, no sé, es que es muy fácil comprobarlo, o sea, imagínense, cuando se estudia, por ejemplo, lo que es la psicología de los colores, eh, ya el estudio del comportamiento humano tiene que ver con eso. Estos sujetos ya lo saben y utilizan todo esto, y por eso manipulan la información. ¿Ya? Y, o sea, imagínense un poco, y yo creo que si Sócrates hubiese existido de verdad, ¿cierto? Recuerdan esa farándula de que dice que Sócrates no fue un personaje ficticio. Si realmente existió, ¿ya? Tener esa sensación de saber que existe algo y no saberlo, ¿ya? Esa frase de solo sé que nada sé, o sea, solamente estar seguro de que independiente de todo lo que yo manejo, hay una cantidad de información estratosférica, ¿ya? Impresionante, ¿ya? Eh, Imagínense la cantidad de cosas que no sabemos aún. Y aquí puede ser visto desde los dos aspectos. Uno, porque nosotros también somos responsables, ¿ya? El hecho de que no estemos buscando la información, ¿cierto? El que no nos damos un tiempo de irnos al origen de quien nos presenta la información. O sea, no sé cuántos de nosotros, ¿ya? Hemos investigado lo que, por ejemplo, nos ha dicho el profe, ¿ya? En mi caso, yo lo he investigado, he visto otras redes, ¿cierto?
lo puedo decir también con respecto a conocimientos y creencias que uno mismo tiene. O sea, cuando acá me plantean la filosofía, que el pensamiento mítico tiene que ver, ¿cierto?, con este cambio, ¿cierto?, o la relación con las religiones, ¿cierto?, con este pensamiento mítico de los dioses y todo lo demás. Yo soy creyente, ¿ya? Y en ese sentido yo me tengo que cuestionar, entonces tengo que abrir mi mente para poder investigar, darle el beneficio de la duda a otras formas de pensamiento. Yo tengo que dejar de pensar que lo mío es la única realidad existente, ¿ya? O sea, ya el concepto de realidad de ahí cambia cuando yo me abro a entender al otro, ¿ya? Y por eso tengo que buscar la información, pues, porque van a haber algunos que, sabiendo eso, estos se van a aprovechar, pues, ¿ya? Porque la gente, para poder hacer ese trabajo, tiene que, véalo de aquí mismo de mito de la cadena, tiene que escalar, po. Tiene que darse el tiempo. A lo mejor va a tener que sacrificar incluso minutos de estar con su hijo, su hija, o en el trabajo, o con mi mamá o mi papá, o con mi pareja. O sea, es así de complicado, ¿ya? Es, por eso se habla de esfuerzo, ¿ya? Y ese esfuerzo no lo realiza el profe, no lo realiza el compañero de clase, sino que lo hace cada uno, ¿ya? O sea, hay que, para poder salir de esto, ¿cierto? Para poder observar la realidad, hay que esforzarse. Y eso agota, cansa, ¿ya? Eh, o sea, el hecho de ponerse los ojos así, o sea, el brazo, ¿cierto?, así para poder salir de la caverna, ¿ya? Los mineros cuando se pusieron los lentes, ¿ya? Hay que adaptarse, eso requiere de trabajo, ¿ya? Es un proceso fatigoso, molesto, incluso hasta enfermizo en ciertos casos, ¿ya? Pero hay que pasar por eso para poder darnos cuenta de muchas cosas, ¿ya? Yo, a lo mejor, por ejemplo, lo asocio también con cierta serie. En psicología, por ejemplo, se habla del ego también. La serie donde están los doctores o las personas realizando un procedimiento y llega otro y realiza un procedimiento distinto, ¿ya? Y que tiene mejor resultado, ¿ya? Porque a lo mejor gasta menos recursos, de tiempo, ¿ya? De las mismas personas. ¿Y qué pasa con el ego de esa persona? Con la anterior, hay que trabajarla, po. Hay que dominarla, porque el ego ahí se siente herido. Entonces, imagínense los compañeros del que salió de la caverna, cuando vuelve, porque este tipo vuelve, ¿cierto? Y le dice a los otros, oye, ¿sabes que esto es lo verdadero, esto es lo real? Que un poquito, por ejemplo, lo que asimilamos un poquito los profes, ¿ya? Eh, bueno, son muchas cosas que tenemos de diferencia, pero cuando los profes les decimos a los estudiantes, chiquillos, esto les va a pasar, lo que por ejemplo muchas veces les pasa en las relaciones padres e hijos, ¿cierto? Hijo o hija, pucha, yo no quisiera que tú pasaras por esto, pero lo vas a hacer, o sea, te va a pasar. Entonces, para que lo veas de mejor forma, pucha, hazlo así, haz esto otro, ¿ya? O haz esto diferente. Acá en las clases nosotros hacemos lo mismo. Miren chiquillos, esto es, ¿ya? Y así pasa. Bueno, a lo mejor en su gran mayoría, pero si no, ¿qué piensan ustedes? Y si el estudiante no habla, si no cómo prende su cámara, eso requiere de esfuerzo. Tengo que, ¿cierto?, con mi manito, ponerla, si yo estoy en un computador, en el mouse, hacer ciertos clics y echarlo a funcionar. Claro, eso es lo manual, pero ¿qué pasa en la persona en sí? Yo tengo que vencer miedos, po. Para poder activar el micrófono, eh, hay que vencer algo que es personal, po. Es uno, el ego, ¿cierto? No quiero salir herido, porque sabemos que eso es doloroso, po. Ahí conocemos los conceptos de dolor y de sufrimiento, ¿ya? O sea, imagínense las aplicaciones de todo esto, solamente hablarles del mito en la caverna. ¿Mm? Por eso es importante que estas cosas igual se sigan haciendo, ¿no? Usted se tiene que seguir esforzando. Eso, ya, tenerlo bastante claro. Dualidad, alma, cuerpo. De aquí viene, ¿cierto? La idea de lo dual.
¿ya? La idea por ejemplo, en algunas cosas también, o en otras de filosofía, ¿cierto? La idea de dualidad, ¿ya? O de trinitario también. Bueno, son varios procesos ahí. ¿Ya? Bueno, aquí lo que les decía delante, ¿ven? El mundo que vivimos nosotros, ¿cierto? Dentro de la caverna, ¿cierto? Este mundo visible, ¿cierto? Donde están las sombras, las figuras, los animales, las plantas, las cosas fabricadas, ¿cierto? Las que nosotros inventamos, ¿no? De aquí descansa lo que es la doxa, ¿cierto? La opinión. ¿No? La doxa no me acuerdo si en griego o en latín, eso no me acuerdo muy bien, pero referente a la opinión. Por eso la opinión, ¿ya? O la opinología no es buena, ¿ya? Por eso disculpen la expresión, ya, pero por algo es penca, porque habla de cosas que no siempre son objetivas, ya, o que pueden ser analizadas por todas las personas, o que puedan ser comprobadas por todas las personas, ¿ya? No se mantienen en el tiempo, son subjetivas de cierta forma, ¿ya? A eso se llama la opinión. ¿Mm? Ahí es donde nosotros lo asociamos con lo negativo, ¿no? Con lo malo, ¿cierto? Del cuento de la imaginación. Pero recuerden que el proceso de imaginación es necesario para otros procesos también, ¿no? Cuento de resolver el problema. ¿No? Ahora, según Platón también, ¿ya? Lo que está fuera de la caverna, ¿ya? Y bueno, las imágenes que ustedes ven ahí no son por nada, ¿ya? Y ahí ven un carro también, algo que les va a salir también en esto de la cápsula que el profesor Néstor está preparando para ustedes, de estas clases, de este carro alado. Aquí encontramos lo que es el mundo inteligible, o sea, el mundo que realmente es, ¿ya? Que es este mundo de las ideas, ¿ya? Con este sol que está ahí, que es la idea del bien, ¿cierto? Y aquí encontramos las grandes otras ideas, como la idea de justicia. Por eso hablamos de que la justicia humana no existe, ¿cierto? No responde a nuestras necesidades o a las cosas que necesitamos, sino que esta idea de justicia real está en otro mundo, ¿cierto? La justicia, y por eso hablamos de justicia divina, ¿ya? Eh, el concepto de belleza. Eh, bueno, nosotros acá la materializamos, pero esa materialidad está en distintas cosas, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Sin desmerecer esas cosas. Por ejemplo, en un cuadro, yo puedo ver un cuadro y decir que el cuadro es bello, pero si quisiéramos explicar cuál es la belleza de ese cuadro, entonces no sería un poquito más difícil. Lo mismo que la belleza de un tema musical, ¿cierto? Que no es lo mismo que la de un cuadro, o sea, estamos hablando de otra cosa ahí, ¿ya? Entonces también hay cosas conocimientos que debiésemos adquirir para poder tratar de hablar de mejor forma sobre este concepto de belleza, ¿ya? Eh, o el, y todo esto está relacionado con este concepto, ¿cierto? Esta idea de la verdad, ¿ya? Y por eso hay que buscarla, porque esto es lo verdadero, ¿eh? Esto es lo real, ¿cierto? Esto es lo verdadero, ¿ya? Ahora, aquí vamos a encontrar este proceso de pensamiento, ¿cierto? El ir asociando estas cosas, ¿ya? Encontrando a través de la pregunta, ¿cierto? Y su respuesta, que, por ejemplo, su maestro Sócrates fue el que le da este plus, y este proceso de la inteligencia, ¿ya? Por eso asociamos esto de que decirle a alguien que es inteligente o no es como algo positivo, ¿ya? Aunque hoy día sabemos que es un poquito complicado, ¿ya? Porque lo vamos a ver más adelante, algunas teorías que hablan sobre eh, eh, cómo entender la inteligencia desde distintas perspectivas, ¿ya? Como por ejemplo la teoría de la inteligencia múltiple, ¿ya? Hoy día, por ejemplo, respecto a eso, de la teoría de la inteligencia múltiple, eh, se conoce, el famosísimo autor, ¿cierto? Eh, Goleman creo que es, no sé, profe Ernesto, recuerden usted que habla sobre la inteligencia múltiple, ¿ya? Y el otro, el de la inteligencia emocional, ¿ya? Hoy día mucho en boga está sobre el trabajo de la inteligencia emocional, ¿ya? Que de cierta manera está basado en esto de la inteligencia múltiple. De ahí viene, ¿ya? O sea, imagínense, hoy día hablamos de la inteligencia emocional, ¿cierto? Al aprender a dominar nuestros sentimientos y emociones y también la de las personas que nos rodean, o por lo menos ser capaces de observarla, ¿ya? Y hacer algo con eso.
y, y Platón. O sea, imagínense, o sea, de acá. Si acá estamos hablando ya de inteligencia, o sea, de este proceso cognitivo que nosotros tenemos, ¿cierto? Que por algo somos distintos, ¿cierto? De los otros seres vivos que existen. ¿Mm? ¿Ya? Y así, ¿cierto? Con estas preguntas, ¿cierto? Con esta persona que nos saca, ¿cierto? De ahí, con este proceso de preguntarnos e ir respondiendo, ¿ya? Por eso la pregunta en clase es importante, ¿ya? Nosotros ya adquirimos el conocimiento, ¿ya? Nosotros nos volvemos personas, ¿ya? O seres humanos como tal, ¿ya? Nos transformamos un poco en estos seres divinos, ¿ya? O cercanos a los seres divinos. El otro personaje que yo les decía, que responde esta pregunta de una manera completamente distinta, ¿ya? Es Aristóteles. ¿Ya? Y a esta pregunta, de la misma forma como Platón, que hacen referencia al ser de las cosas, ¿ya? Al, al cómo entender ya también lo que nos rodea, se pregunta cómo yo puedo conocer el ser de las cosas, ¿ya? Este ser cuando yo digo yo soy así, ¿ya? A ese tipo de existencia se refiere, pero si eso yo lo aplico en un objeto, ¿ya? Y muestro y le digo, ¿qué es esto? ¿Ya? Esa palabra es, ¿ya? Hace referencia al ser, ¿ya? Eh, ¿Qué es este objeto de acá? ¿Qué dicen ustedes que es este objeto de acá? ¿Lo ven o no? ¿Pueden ver el La objeto? taza, profe. ¿Ah? No se ve. No, ya nos La alcanza. taza. Ya, muy bien. Nosotros podemos decir una taza, ¿cierto? Ya, Platón va a decir porque de cierta manera conectamos ya la idea de este mundo, ¿cierto? De las ideas, ¿ya? Con este mundo de acá, y nosotros decimos taza. Ahora, pucha, no se va a ver muy bien, pero si yo les muestro eso de acá, ¿alguien me puede identificar, aunque sé que es mala la calidad de la imagen, No, pero ahí podría identificar? Joy-Cons, un juego, Miren ahora, ahí por ahí un foro es más. una taza. es la misma taza, pero el mango era de juego. Entonces, cuando nosotros queremos conocer las cosas, las asociamos a ciertas ideas, ¿ya? Acá con Aristóteles, cuando se hace esa pregunta, por ejemplo, quiero conocer esta taza, yo no puedo hacerlo de la misma forma como lo hace Platón, sino que tengo que considerar otras características, ¿ya? Tengo que tener otras ideas en mente. ¿Mm? ¿Por qué? Porque las ideas de Platón, ¿ya? Hay ciertas cosas a las cuales no responde, ¿ya? Hay ciertas cosas que deja fuera igual. ¿Mm? Y obviamente como Aristóteles era el estudiante de Platón, ¿cierto? Era Platón mismo quien le explicaba, ¿ya? Era su profesor, entonces entendía, podía entender completamente la idea de Platón, ¿ya? Entonces, Aristóteles postula otra forma, ¿ya? Y esa forma, y esa forma, eh, le estoy proyectando, ¿no? A ver, no. ¿Cierto? Cuando Aristóteles se plantea, yo quiero saber, ¿cierto? Lo que son las cosas, por eso es la pregunta por el ser, ¿cierto? Eh, y es referente al conocimiento, quiero conocer las cosas, cómo son, ¿ya? Yo tengo que, bueno, así como yo lo tengo ordenado un poquito en mi mente, chiquillos también, eh, tengo que conocer 6 características que este tiene, ¿ya? 6 conceptos, 6 ideas, ¿ya? Yo estas 6 ideas las tengo agrupadas en 3 grandes grupos, ¿ya? Unas que hacen referencia a una característica, ya, a ciertas características ya de este objeto que yo puedo estar viendo, como por ejemplo la taza,
otras características y estas son más conocidas por nosotros, ¿cierto? Cuando hablamos de materia y de forma, ¿ya? Que tienen que ver con lo material, ¿cierto? Que tiene que ver con cosas que son mucho más cercanas de ver, ¿ya? Y por último, un grupo que hace referencia, ¿cierto? Estas características que están acá, el acto y la potencia, a cómo nosotros consideramos las cosas, ¿cierto? También su utilidad, ¿ya? Y que de cierta manera también afectan a la esencia, ¿cierto? De todo, del mismo objeto. Entonces, cuando yo veo un objeto, ¿cierto? O veo una realidad, yo estas las tengo que pensar desde su sustancia, su accidente, su materia, su forma, su acto y su potencia, ¿ya? Eso es clave, ¿m? Es clave. Hasta el momento, ¿vamos bien? Sí. ¿Sí? Ya. Eso es clave. Lo escribieron ya, tomaron apuntes de eso, por lo menos copiaron esas palabritas. Pongan ahí, como título ahí antes de eso del ser, pongan Aristóteles, ¿cierto? Aristóteles y copian ese mapa. Mientras hacen eso, yo voy a buscar una, si es que la llego a encontrar, algo que puede que lo encuentren entretenido. Vamos a ver. No, no está aquí. Está aquí. Se ve en blanco, profe. ¿Y ahí? Ahí sí, gracias. ¿Ahí sí? Ya. Gracias. Avísenme nomás, chiquillo. No tengo ningún problema. Pero también lo vamos a ocupar para la próxima clase. No, mejor la vamos a dejar para la próxima clase. Ya, copiaron entonces, ¿cierto? Ya, Sí, profe. ya. Entonces, para que lo tengan claro y ahí lo vayan teniendo. Cuando Aristóteles, cuando Aristóteles habla de sustancia, ¿ya? Pónganlo ahí. Bueno, este es el concepto técnico, ¿cierto? O sea, o esta es la respuesta o la definición técnica ya de sustancia, que dice, hace referencia a lo que existe en sí mismo, ¿ya? Pónganlo por ahí. Cuando Aristóteles habla de sustancia, es lo que existe en sí mismo. Por ejemplo, si les vuelvo a mostrar este objeto, según esa definición, según los que puedan entender qué es lo que tiene en sí mismo este objeto, qué, a lo mejor le voy a jugar con otros conceptos, qué identidad ustedes le pueden integrar o pueden observar de este objeto. ¿Ustedes qué saben de este objeto? ¿Qué es? Profe, puede ser de vidrio o el color. Oh, muchas gracias, ahí van saliendo algunas cositas. Según Aristóteles, eso no. ¿Ya? ¿Por qué? El vidrio hace referencia a su componente, de lo que está hecho, ¿ya? Y de lo que está hecho es el concepto de materia. La materia de algo es de lo que está hecho algo. En este caso, como usted dijo, si es de vidrio, ¿ya? Hace referencia a su composición. Eso es la materia. ¿Cuál sería la materialidad de esto, según usted dijo? De vidrio. De vidrio o de loza. ¿Podría ser de otro material? No sé, de greda, no creo. Podría también ser de greda. Muy bien, sí, también podría ser, ¿ya? O sea, De madera.
También podría ser de madera. O sea, de cierta manera ustedes también están diciendo que hay datos que nos están faltando para estar seguros. ¿Ya? Eso sucede, por ejemplo, porque ustedes ahora en este minuto, ¿ya? Y eso es la dificultad que uno tiene al hacer las clases remotas, ¿ya? No pueden observar el objeto por completo, ¿ya? Porque depende de la definición de, ¿cierto?, de la cámara, ¿ya? En este caso que es pésima, ya lo reconozco. Y también depende de otros factores como la iluminación. También. Puede que incluso hasta la misma temperatura, ¿ya? Porque a lo mejor si este tazón es de esos típicos tazones que a lo mejor se pone blanco cuando le echan líquidos muy calientes, También. podría junto con la luz a lo mejor no verse y entonces podría haber una imagen completamente distinta y interpretarse de manera distinta porque al fin y al cabo lo que usted está viendo es una imagen nomás, ¿ya? Sí, No es el objeto mismo, es la imagen. también ¿Ya? podría ser, profe, de o polietileno, que es lo mismo, ¿no? Claro, pero siempre haciendo referencia a su composición, Eso, la materia. la materia, ¿ya? Entonces, para los que ya captaron eso, pongan ahí, ¿cierto? Como en concepto de materia, pongan de lo que está hecho algo, ¿ya? De lo que está hecho algo, o ese algo, o aquello, o lo que estemos observando. Ahora, lo otro que nombro, Lo que está hecho. sí, en este minuto no me acuerdo cuál fue el otro comentario que hizo, porque dijo dos cosas, que era de vidrio y dijo algo más. Puede ser también. O ¿Cómo? de vidrio de vera, o de madera. No, pero no referente de lo que está hecho, sino que fue sobre otra cosa. Sobre otro punto. Sí. A ver. No me acuerdo, ahí perdí el hilo. Ya, pero no importa, no importa. Vamos a llegar después igual ahí. Entonces ya sabemos que, por ejemplo, si hay este objeto está hecho de algo, tiene algo hecho, ¿cierto? Si está hecho de algo, hacemos referencia a la materia. Pero yo pregunté por la sustancia, ¿ya? Claro. Y la sustancia, según la definición, nos dice, ¿qué nos dice ahí la definición? ¿Qué fue lo que escribieron? De lo Es que lo que está existe en hecho sí mismo. algo. No, de la sustancia. Y ahí una compañera habló sobre la materia. La materia, creo que. Sí, no hay problema, no hay problema. ¿Ya? Es de lo que de lo, está hecho en sí mismo, profe. no, Lo que escribimos. lo que existe Lo en que sí mismo. existe en sí mismo, eso era. Exactamente. Es decir, dicho de otra forma, cosas que tiene esto y que no pueden ser cambiadas. Porque si llegasen a cambiar, sería algo completamente distinto. O sea, tratemos de abstraernos un poquito, porque aquí ya no estamos haciendo referencia a cosas que son hasta metalingüísticas, o sea, que están un poquito más allá. O sea, imagínense, yo aquí yo le estoy tratando de hacer que ustedes vean una definición, ¿ya? La definición de sustancia. No es fácil, así que tranquilos, no es fácil. Si no la están entendiendo, no se preocupen, ¿ya? Este es un proceso que se va dando con el tiempo, ¿ya? De ahí yo voy a explicarlo también con algo mucho más cotidiano todavía, ¿ya? Y que tiene que ver con experiencia personal también. Así que no se preocupen, ¿ya? Tranquilo. Pero tírense a la piscina, traten de intentar ver qué fue lo que definió este sujeto, ¿cierto? Aristóteles, cuando hablaba de sustancia. ¿Qué es esto, ¿cierto? ¿Qué característica tiene este objeto, ¿cierto? Ya lo están viendo, ¿cierto? Que es un tazón, ¿cierto? Una taza, como lo dijo un compañero, pero traten de pensar qué tiene la taza, ¿ya? Que haga los cambios que yo haga en este objeto, no va a dejar de ser taza. Sí, viene, es, a ver, tiene La materia. Es que a lo mejor yo le podría cambiar la materia. Imagínense. Ahora se me quiebra el manguito, ¿cierto? ¿Ya? De aquí donde yo lo tomo. Y se hace 1000 pedazos.
¿ya? Y no tengo la posibilidad de pegar las piececitas, ¿cierto? Y reintegrarlas. A lo mejor lo que voy a tener que hacer es ponerle, hacerle quizá un orificio, ¿cierto? Ponerle un alambrito, ¿ya? Para poder ahora tomarlo con el alambrito. Y después sellarlo ahí con tapa gotera, no sé, un pegamento, algo por el estilo. Entonces ahí también le estoy agregando otra materia, ¿ya? Yo incluso hasta le puedo cambiar lo material, ¿cierto? Que aquí sería la losa, ¿ya? Por alambre. Y si yo le hice ese cambio, ¿cierto? De losa a un alambre, a un metal, ¿deja de ser taza? No, lo que No, pregunto no es por que, eso. según lo que entiendo yo, No, Ya, por favor, pide que la forma eso es para... importantísimo, importantísimo que lo vayan captando, porque eso después cuando nosotros lo aplicamos a nuestra vida, créanme que las cosas mejoran bastante. ¿Por qué lo digo? Ya, lo voy a hacer ahora mismo, para que vayan entendiendo a esto de la sustancia, ¿ya? ¿Ya? Que tiene que ver con la identidad de las cosas, ¿ya? Con lo que es el objeto en sí mismo. Yo Y pensaba... a lo mejor aquí voy a tocar algunos corazones sensibles. Uno de los problemas que tenemos en nuestra sociedad, ¿ya? Tiene que ver cuando nos enfermamos en ciertas ocasiones, ¿ya? Yo aquí voy a hablar de algo que es muy familiar, ¿ya? A mi madre le dio cáncer, ¿ya? Cáncer mamario. A lo mejor algunos de ustedes esa realidad la conocen, no solamente de cáncer mamario, sino de vivir con el proceso del cáncer, ¿ya? Sabemos que es un proceso bastante complicado, ¿ya? Porque tiene que ver con la salud de la persona. La pregunta y el hecho tiene que ver con Aristóteles, porque cuando al paciente, ¿cierto? Y en este caso a mi madre, le preguntan, tenemos que intervenir, pero existen dos posibilidades. Usted es la que tiene que elegir. Podemos extirpar solo el tumor, ¿ya? Y dejamos la mama completa, pero extirpamos el tumor. El problema es que a lo mejor en esta intervención que nosotros vamos a hacer, a lo mejor igual va a quedar alguna célula cancerosa. Entonces después igual a lo mejor, y lo más probable es que se vuelva a reproducir, ¿cierto? Y vuelva a aparecer el cáncer. O extirpamos la mama completa. ¿Qué decide usted? ¿Entienden la problemática o no? ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos como sociedad o como personas con respecto a este tipo de cosas? Como decía usted, Tomar nomás, una decisión propia. Es esa decisión, ¿cierto? ¿Y por qué es complicada? ¿Por qué es complicada esa Porque decisión? puede cambiar la vida en cierta forma, depende del concepto. Exactamente. Ahí está el meollo y usted lo dijo. No lo dije yo, lo dijo usted. Lo que Aristóteles nos plantea aquí en la sustancia es precisamente esto. Y ojo que aquí también estoy tomando de la manito el concepto de accidentes, ¿ya? ¿Qué quiero decir con esto? Si la sustancia nos dice o no hace referencia a la identidad, usted cuando tiene que tomar esa decisión, dice, ya, me saco la mama completa y así yo tengo la posibilidad muchas más las posibilidades de sobrevivir, ¿cierto? Del cáncer, no lo voy a tener más. Pero, ¿qué hago con una mama menos? ¿Qué hago con un testículo menos? En el caso del cáncer testicular, de la próstata. Tengo que amputar una pierna, porque esta se va a gangrenar, ¿cierto? Corro riesgo de infección y voy a morir. Voy a ser menos persona si me falta una mama, si me falta un testículo, si me falta un pie, una pierna, un dedo, un brazo, un ojo, una oreja. Voy a ser menos yo. No lo respondan. Esto es para que quede en sus mentes, para que vean qué de actual nos tienen estos sujetos en ese periodo.
yo, bueno, en el caso de mi mamá, voy a dejar de ser Verónica Margarita Valenzuela Muñoz por tener una mamá menos. Yo voy a dejar de ser el profesor bonito y hermoso, ¿cierto? De filosofía. Ah, no, pero de si tengo que amputarme una pierna, si tengo una pierna menos, ¿dejo de ser yo? ¿Qué dicen ustedes? Claro que No, 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 profe. No, profe. Y entonces, ¿por qué nos cuesta tanto? porque es algo de parte nuestra. Exacto. Porque nuestra identidad nosotros igual la asociamos a eso. Entonces, cuando aquí Aristóteles nos dice la sustancia, ¿ya? De eso que nosotros estamos viendo, ¿m? La sustancia de esto, la sustancia de esto, ¿ya? Hace referencia a lo que existe en ese sujeto sin que yo, o aunque yo haga cambios en él, y este no deja de ser. Si yo le quito, ¿cierto? El manguito, ¿cierto? La oreja, ¿deja de ser taza? Lo vimos No, delante. no. No, pues no deja de ser taza. Entonces, si a mí me ponen una pierna, según el concepto de Aristóteles, si a mí me amputan una pierna, yo no voy a dejar de ser el profesor Juan Andrés Cornejo Valenzuela. No voy a dejar de ser yo esta persona. Claro, yo ahí dije mi nombre para poder resumirlo todo, porque mi nombre tampoco es el resumen de todo lo que soy yo, ¿ya? Pero por eso es tan complicado hablar de repente de la sustancia de las cosas, lo que nos hace propios de nosotros mismos. Por eso, cuando define la sustancia como lo que existe en sí mismo, ¿ya? Por el contrario de los accidentes, y aquí en este sentido, aquí está presente la idea de la dualidad de Platón, ¿ya? Porque presenta la sustancia, que es lo que existe en sí mismo, mientras que los accidentes son cosas que yo se las puedo ir sacando. Son esas mismas cosas que yo puedo ir sacando, sin cambiar lo que es ese objeto. Por ejemplo, lo que muchos de nosotros a veces, no todos, pero a veces, usamos para sentirnos más jóvenes. Pues. Nos teñimos el pelo. Cambiamos ahí una cosita de nosotros, ¿cierto? Eso es un accidente, el color del pelo. ¿Dejo de ser yo? ¿Dejaría de ser yo si me tiño el pelo? No. ¿Dejaría de ser... Miren lo que les voy a preguntar. ¿Dejaría de ser yo con una pierna menos? No. No, profe. Aquí es fácil responderlo. Ahora llevémoslo a la realidad, pues. Nos vamos a dejar de ser nosotros si tenemos claro estos conceptos que nos está diciendo Aristóteles, sustancia y accidente. Los accidentes, ¿ya? Si bien nosotros los tenemos asociados con, son cosas que vivimos, que no hay una intención de que vivamos eso, ¿ya? Los accidentes son cosas que yo puedo cambiar en el objeto o en la situación, pero no van a hacer cambiar la sustancia. El color del pelo, el tamaño de nuestro cuerpo, las formas. ¿Con qué me refiero a formas? Hace poco me dijeron que me veo mucho más delgado. Claro, yo ahí les conté porque estuve enfermo, no fue por una cuestión de opción, pero el estar gordo, el estar flaco, que tienen que ver con el tamaño de nosotros, no nos cambian, no somos diferentes. Nosotros hacemos que seamos diferentes, que es otra cosa. Bueno, no todos, pero nosotros nos sentimos mal cuando estamos gordos, o nos sentimos mal porque estamos muy delgados, o nos sentimos mal porque nos falta un dedo, porque nos falta una mano, una pierna. De ahí podrán entender, por ejemplo, por qué ciertas personas, por ejemplo, como la Daniela, creo que se llama, la Daniela, que fue esta chica que, bueno, todas las que viven por ese proceso, pero que se cayó de uno de los vagones del tren
¿cierto? Y que la presentaron también ahí en uno de los eventos de la Teletón, y que perdió sus 4 extremidades. Perdió sus 4 extremidades. Y ella sigue viviendo. O sea, ella lo tenía clarito ahí en ese minuto. Ella no va a dejar de ser ella por no tener esas extremidades. Por lo tanto, mi brazo pertenece a mi sustancia o es parte de mi accidente. Según Aristóteles, sería parte del accidente. Porque yo podría no tener un brazo, pero sigo siendo yo mismo. Voy a seguir siendo yo. Porque mi esencia, ¿cierto? Mi ser, mi sustancia, no ha cambiado. Lo que cambió fue mi accidente, mi cuerpo. ¿Mm? Si tengo un riñón menos, voy a cambiar. Lo que va a cambiar va a ser parte de mi cuerpo, sí, voy a estar quizás más delicado, tengo que tener ciertos cuidados, lo mismo con el cáncer, ¿cierto? O con cualquier otra enfermedad o con cualquier otro cambio que haya en mi cuerpo. Claro, tengo que tener más cuidado, quizás. Pero ¿dejaré de ser yo? No, pues. Nos dejamos de ser nosotros. ¿Entienden mejor lo de sustancias de accidente ahora o no? Sí, Sí se entiende. Ojalá, chiquillos, tratemos de eso, llevarlo a nuestra vida cotidiana, porque eso es lo que a nosotros nos cuesta. Eso es lo que nos cuesta a nosotros. Ver, por ejemplo, situaciones que vivimos, pero no nos damos cuenta que esas situaciones que vivimos son accidentales. ¿Ya? Son solamente accidentales. Nuestra esencia no cambia. Vamos a seguir siendo nosotros mismos. De ahí es de donde se recoge también todo el positivismo, o de la corriente positiva también en filosofía y en psicología, ¿para qué hablar? ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de sustancia, lo que existe en sí mismo. Por lo tanto, aquí yo voy a hablar de una taza, ¿cierto? Su esencia es taza, para poder hacer un resumen, ¿cierto? Porque tampoco me puedo alargar tanto. Chuta, y aquí se nos terminó la clase. Son las 22. Ven que se nos escapan varias cosas. Nos quedan, ¿cierto? Bueno, y el accidente es lo que puede existir en otro. ¿Ya? Esa es la definición técnica. ¿Ya? Tenemos sustancia, definición técnica, lo que existe en sí mismo. Accidente, lo que puede existir en otro. ¿Ya? Entonces son todos los cambios que yo puedo aplicar, me tiño, lifting, ¿cierto? Me cambio los ojos, me opero los ojos, para los que usamos lentes, y creo que también la persona es más o menos. Ahora que se aprobó para los varones, por ejemplo, la vasectomía, Vasectomía. ¿cierto? Espectacular decisión, una de las mejores que hayan podido tomar para que de cierto modo pueda cooperar en algo a la salud en Chile. Si ya no puedo ser una persona que reproduce vida, o por tener esa posibilidad de reproducir vida, no voy a dejar de ser yo, ¿ya? Entonces, todo lo que tiene que ver con esa capacidad de reproducción, pum, accidente, ¿ya? Lo que puede existir en otro, ¿ya? ¿Pueden haber otras personas que puedan tener esa capacidad reproductora? Por supuesto que sí, ¿ya? Y nos van a quedar entonces pendientes, y el accidente, perdón, y la materia, que también quedó definida como de lo que está hecho algo. Nos va a quedar entonces lo que es forma, pero de cierta manera algo manejamos porque son las palabras más conocidas, potencia y acto, ¿ya? Si hay gente que quiere buscar, busca en internet, está lleno de eso, ya de información, libros, videos en YouTube, por favor, insisto, hay muchas personas que explican sobre esto, ¿ya? No sé si alguien quiere plantear alguna duda, quiere acotar algo, porque ya estaríamos en la hora en realidad, por ahora no, profe. ¿no? No, profe, todo bien. Ya, pues, entonces nos estamos viendo. Que estén bien. Ya, profesor, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, Chao. profesor. Recuérdenme dónde Chao, quedamos. compañeros. Ya, Buenas chao, noches. que estén bien. Descansen. Sí, Chao. chao. Chao, cuídense. Chao. 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 Chao.